En un mundo atormentado por monstruos míticos, se suponía que él era solo otro exorcista de demonios que soñaba con vivir una vida tranquila, normal. Pero en una misión se encuentra con la legendaria bestia divina, el Behemoth, que aparece no como una criatura que acaba con el mundo, sino como una mujer deslumbrante llamándolo su prometido destinado. Ahora está atrapado entre el deber y un ser divino que insiste en que sus destinos están entrelazados. ¿Qué sucede cuando la criatura más fuerte de la existencia elige a un humano? Vamos a descubrirlo. Esta historia comenzó en Berlín, Alemania. El protagonista entendió que si hubiera rechazado ese trabajo en ese entonces, esto no habría sucedido. Los monstruos que a menudo se encuentran en mitos y leyendas se llaman anomalías. Los tiempos han cambiado y en los últimos 10 años una anomalía tras otra ha comenzado a aparecer entre las personas más a menudo. La chica vio esto en su teléfono, lo dejó caer y corrió. Hay numerosos videos sobre este tema en línea. Ella no lo creía todo pensando que era una especie de tontería. Luego recordó que era un ritual oculto común realizado por diversión. Corrió pensando que los monstruos no existen. La chica escuchó un rugido detrás de ella y se dio la vuelta en silencio. Vio a un hombre encapuchado atacar al monstruo por detrás y cortarlo por la mitad. Derrotó al monstruo y desapareció unos segundos después. La chica miró hacia atrás, pero no lo vio. El chico con gafas le agradeció por asumir este desafío inesperado. Tojuro guardó su arma y preguntó si había alguna otra anomalía en la ciudad. El chico respondió con una sonrisa que no se había detectado más actividad anómala. Tojuro respondió, «Oh, gracias a Dios». El protagonista preguntó en voz alta y con enojo si pensaban que esto era un poco excesivo, considerando que había corrido a otro país por esta misión. Preguntó qué habrían hecho si él no hubiera venido. El chico con gafas se rió en voz alta y dijo que Tojiro definitivamente no los habría decepcionado. El protagonista se sentó en el suelo y expresó con tristeza cuánto deseaba regresar a su Japón natal. El chico rubio le dijo que él había lidiado con una gran cantidad de monstruos, más que todos ellos juntos, añadiendo que este era un resultado increíble para un exorcista, especialmente a su edad, y que debería estar orgulloso de sí mismo. Tojiro se dio la vuelta y dijo que estaba disgustado. El chico de gafas preguntó cómo se sentía. El protagonista presionó su arma contra su frente y dijo con tristeza que esta anomalía era como su peso favorito. Añadió que era una especie de sensación asquerosa. El chico lo miró con compasión. El protagonista recordó cómo comenzó todo. Anomalías, el monstruo que apareció en su mundo hace 10 años. Criaturas aparecieron en cada rincón del mundo y cada vez eran diferentes. Después de analizar la imagen general, llegaron a la conclusión de que estos monstruos de leyenda habían infiltrado su mundo. Uno de los especialistas en la reunión global preguntó, ¿hay algún problema serio detrás de esto? La sala entera lo miró con asombro y condena. Alguien no entendió y preguntó, ¿perdón? Añadió que en cada país había personas que desafiaban a los espíritus malignos, verdad han existido desde tiempos inmemoriales. Señaló a los líderes de otros países y dijo que ellos también tenían los suyos. Cada país tiene tales especialistas, y si lo piensas, realmente existen. Los otros especialistas lo escucharon con escepticismo y preguntaron si tal cosa existía realmente. Así se creó una división global para desafiar lo desconocido. Los llamaron exorcistas, pero por mucho que lo mires, es solo una bonita excusa. Tojiro preguntó con ira al sacerdote por qué no podían luchar contra los monstruos con métodos más modernos. Añadió que otros países tenían montones de dinero para crear un nuevo tipo de arma contra la anomalía, ¿no? El sacerdote cerró la Biblia y exhaló respondiendo, «Tal es su destino». Añadió que no estarían felices sus antepasados de saber que sus poderes ahora ayudaban al bien de toda la humanidad. El protagonista lo miró y preguntó, ¿realmente estaban disfrutando de esto? Pero en su cabeza entendió que los exorcistas tenían una regla no escrita, y decía que al igual que el monstruo de la leyenda debían permanecer en las sombras. MC vio a la chica que había salvado abrazar a su madre. Se dio cuenta de que parecía que finalmente había encontrado a quien estaba buscando. El protagonista, con una expresión descontenta, miró hacia atrás desde la parte trasera del camión, pensando que, en su opinión, no era más que una carga. Después de todo, lo habían arrastrado aquí y lo habían convertido en un exorcista solo porque su familia había estado practicando el poder espiritual durante generaciones. Miró a la niña llorando que había salvado y entendió que nadie jamás sabría lo que tuvo que hacer para proteger a alguien. El sacerdote juntó las manos frente a él, miró a Tojiro y dijo que lo entendía perfectamente, añadiendo que estaban arriesgando sus vidas y les gustaría escuchar palabras de gratitud. Dijo con voz áspera, «No, de hecho».
El sacerdote preguntó con asombro. ¿De verdad? Tohiro dijo que eso sería agradable, pero lo más importante era que no quería vivir su vida quitando vidas. Apretó su túnica y su puño, y añadió que simplemente quería ser libre de todo esto. Los exorcistas lo miraron instantáneamente con asombro. El sacerdote lo miró con una sonrisa burlona y dijo que lo entendía, pero con un poco más de libertad. Podría presentarse ante esa chica como un héroe y comenzar una relación con ella, ¿verdad? El protagonista lo miró con furia y preguntó en voz alta si siquiera lo estaba escuchando. Los otros exorcistas comenzaron a reírse y a burlarse de él, preguntando por qué necesitaba chicas cuando las tenía a ellas. Dijeron que no sabía cómo hablar con chicas en absoluto y le pidieron que no abandonara su fraternidad masculina. Él los llamó idiotas con ira y en voz alta y los calló. La exorcista con la capucha negra se rasguñó la barbilla y dijo que constantemente lo alababan y lo animaban diciendo que estaba haciendo una contribución invaluable en la lucha contra los espíritus malignos. Añadió que ni siquiera lo apreciaba. El sacerdote juntó las manos frente a él y les dijo a los chicos que ahora discutirían su misión actual. Todos dirigieron su atención hacia él y comenzaron a escuchar atentamente. Añadió que en este momento, su coche se dirigía a la frontera alemana hacia un antiguo pueblo que se había convertido en un hito cultural e histórico bastante popular entre los turistas. Se llevaría a cabo un festival anual en el pueblo a partir de esta noche y durante varios días. Los sacerdotes dijeron que su grupo había registrado que una anomalía bastante poderosa se desataba en esta aldea cada año alrededor de esta época. Los exorcistas preguntaron con cautela, «¿Poderosa? ¿Y qué saben sobre ello?» El sacerdote respondió con calma que era conocido entre la gente como el Rey de las Bestias. Añadió que el Rey de las Bestias es un monstruo legendario tan alto que ni siquiera puedes ver su cara. Añadió que el Rey de las Bestias es un monstruo legendario tan alto que ni siquiera puedes ver su cara. También aparece en el Antiguo Testamento y se clasifica por encima de otras anomalías. El protagonista miró al sacerdote con sorpresa con la boca abierta. Le preguntó si podían incluso superar tal anomalía. El sacerdote lo miró y dijo, «¿Quién sabe?». Sugirió mirarlo desde el otro lado. Si lo derrotaban, solo se debería atender la solicitud de un héroe que había hecho una contribución tan enorme a la protección de la humanidad como recompensa. El sacerdote extendió su mano, miró a Tohiro, y dijo que si soñaba con una vida y un amor ordinarios pensaba que después de la misión de hoy, todo esto podría convertirse en una realidad. El protagonista con los ojos muy abiertos y la boca abierta lo miró sorprendido. Comenzó a imaginarse viviendo una vida ordinaria paseando y divirtiéndose con chicas. Las palabras sobre cómo el sueño de una vida ordinaria y amor podría convertirse en realidad si derrotaba al monstruo se quedaron grabadas en la cabeza de MC. La niña pequeña lo vio desde atrás, pero después de que se dio la vuelta, él había desaparecido. Se movió muy rápido por los tejados y se dio cuenta de que no era como Quater o los demás y que no le importaba su misión ni ningún papel especial como héroe. Simplemente quería ser como todos los demás. Se preguntó por qué la anomalía apareció precisamente el día del festival y cómo estaba conectada. Pensó en silencio sobre cómo las anomalías, al igual que las personas, eran impulsadas por algo, y realmente deseaba poder razonar con ellas y entender lo que estaban pensando. Miró al cielo y vio una estrella brillante. Los anillos en su bastón sonaron y a lo lejos vio una enorme montaña moviéndose. La gente comenzó a entrar en pánico y a huir. Golpeó con rabia su bastón contra el suelo y dijo, no la enorme anomalía como una montaña se movía hacia él. Entendió que no era en vano que lo llamaran el monstruo más fuerte y aterrador de todos. El suelo se agrietó y los árboles se rompieron bajo sus patas. El protagonista no podía entender. ¿Era una bestia un espíritu o tal vez un dios? Ninguno de estos se acercaba a describirlo. El monstruo tenía una enorme boca y dientes gigantescos. Tohiro se lanzó hacia adelante y aterrizó junto al monstruo. Sabía que sería una pelea difícil. Lo miró con furia y susurró en voz baja. Finalmente apareció. Rey de las Bestias. MC pensó Behemoth. El sacerdote estaba en el techo y sosteniendo una pistola. Gritó, «¡Debemos detenerlo!». El protagonista aceptó la orden y los exorcistas comenzaron a lanzar un hechizo. Tentáculos de piedra surgieron del suelo y ataron al monstruo. El sacerdote sacó su pistola y disparó un hechizo en el estómago del monstruo. El protagonista gritó en voz alta y preguntó, «¿Lo golpeó?». El sacerdote respondió que sí, pero no le importaba. Agregó que incluso destruyó los lazos de piedra. MC miró la anomalía y vio que estaba mirando a algún lado. También notó que estaba actuando de manera bastante extraña para una anomalía.
No estaba volviéndose loco ni tratando de atacarlos, sino que parecía estar mirando a su alrededor para evitar causar daños innecesarios. El sacerdote gritó en voz alta: ¡Tojurro! Vio ira en su rostro. El protagonista se lanzó abruptamente hacia la anomalía y pensó que no le importaba. Tenía que destruirla a toda costa por el bien de su libertad deseada. Los exorcistas notaron un círculo mágico inusual, pero no entendieron qué era. Nunca habían visto nada igual antes. El protagonista tampoco entendía qué era, pero se preparó para la batalla. El sacerdote gritó su nombre a todo pulmón. Toho pensó en su cabeza que por su propio bien tenía que matarlo. Sacó su arma, se lanzó a la batalla y cortó una de las cuernos del monstruo. El cuerno cayó al suelo con un fuerte golpe levantando grandes nubes de polvo. Churro vio a un hombre barbudo con una túnica blanca extendiendo los brazos ante el monstruo. Vio al anciano conjurándolo en un monstruo que se convertiría en material de leyendas. Continuó conjurándolo y dijo: así es como será. Agregó que su cuerpo era perfecto. El protagonista miró todo con incredulidad. El anciano levantó los brazos más y más, diciendo que era la mejor criatura. Su nombre, su papel, todo sobre él era perfecto. El monstruo inclinó la cabeza ante él y el anciano acarició su hocico. El pacto estaba completo. El protagonista notó que aparecía una herida en su dedo. Pensó por un momento, luego hizo otro ataque y cortó el brazo de la anomalía. Toro miró la mano y vio una cicatriz en ella. El sacerdote continuó gritando su nombre y exclamó: ¡Cuidado! Por el rabillo del ojo, el protagonista vio una mano moviéndose hacia él seguida de un poderoso golpe y una nube de polvo y fragmentos levantándose. Churro perdió brevemente el conocimiento y despertó en los brazos del monstruo. El monstruo le preguntó por qué no había contraatacado y le había perdonado. Ella le dijo en voz alta y amenazante que respondiera. El protagonista miró el rostro de la anomalía y vio a una chica bonita. Se sorprendió y se sintió avergonzado y preguntó: ¿quién es ella? Gritó en voz alta que lo soltara ahora mismo. Cerró los puños con rabia y se dio cuenta de lo fuerte que era ella. No podía creer que ella hubiera aparecido de la nada y lo estuviera sosteniendo en sus brazos. Él, un hombre, un chico sostenido en los brazos de una mujer. Notó que ella también estaba completamente desnuda. El protagonista cubrió sus ojos con las manos y le preguntó por qué estaba desnuda y qué estaba haciendo allí. La chica lo miró languidamente y dijo que él debería haber sido quien le pusiera fin a su vida. Ella preguntó por qué no lo había hecho y si realmente le daba pena. El monstruo sonrió y dijo que así fuera. ¡Suéltalo! Tojurro gritó que no entendía que era ella. Ella respondió con calma que era una bestia y que como tal cumpliría su deber. La chica tomó su mano y la colocó en su gran pecho izquierdo. El protagonista, con miedo en su rostro, lo tocó. Ella lo miró a los ojos y dijo: escucha. La chica dijo que era una bestia creación de Dios. Retiró su mano y agregó que era la reina de las bestias. Si se había convertido en presa, debía seguir las leyes de la naturaleza y aceptar su destino. Tojurro preguntó con miedo: ¿de qué demonios está hablando? La miró y preguntó: ¿es ella un behemoth? El protagonista miró su dedo y se dio cuenta de que las anomalías no podían comunicarse como los humanos. Notó la misma cicatriz en su mano y se dio cuenta de que ella le estaba hablando en este momento. Ella gruñó en voz alta que su corazón ahora le pertenecía a él y nuevamente puso su mano en su pecho. Estaba empapado en sudor y no podía entender qué estaba sucediendo aquí. El protagonista se dio cuenta de que el exorcista, que había querido una vida tranquila, ahora había hecho un contrato con el monstruo más poderoso de todos. Las paredes de un apartamento ordinario ocultaban algo mítico. El protagonista estaba en su apartamento y habló en voz alta al sacerdote, que declaró que esto era inaceptable e imposible. Señaló a la chica y les dijo que la miraran por sí mismos. Ella estaba de pie en una posición medio doblada y no se veía muy bien. El protagonista la señaló y añadió que se veía peor que la muerte misma y que la vida en un apartamento japonés con techos bajos no era físicamente adecuada para ella. En la reunión, se planteó la situación respecto a la reciente operación para destruir la anomalía. Los agentes lucharon de inmediato contra una clase especial de anomalía Behemoth, pero los intentos de destruir la anomalía fueron fútiles, y después de un intento de sellarla tomó una forma humanoide. Uno de los miembros de la reunión dijo que sonaba a tonterías. Un miembro de la comisión respondió que era cierto, y que la anomalía había tomado una forma humanoide. La gente entró en pánico, sin saber qué hacer. Un miembro del comité respondió que una anomalía capaz de transformarse en humano era un valioso espécimen de investigación y no podían matarla.
Añadió que necesitaba ser mantenida bajo observación, pero nadie sabía dónde mantenerla. El presidente se rasguñó la barbilla y preguntó por qué no eligieron Japón para esto. El miembro del comité dijo que el informe indicaba que un joven japonés estaba en el epicentro cuando la anomalía asumió forma humana. Añadió que Japón seguiría siendo responsable del incidente. El hombre estaba preocupado y dijo que no había lógica en esto y que necesitaban considerar el asunto cuidadosamente. Notó la mirada del presidente y con preocupación aceptó asumir la responsabilidad de su contención. Tojiro recordó ese día y no entendía. Tenía muchas preguntas sobre lo que había sucedido ese día. No comprendía qué le había pasado durante el techo y qué era esa extraña cicatriz en su dedo anular. Se dio cuenta de que, aún más importante, ¿por qué se permitía que una criatura del Antiguo Testamento viviera bajo el mismo techo que él? El protagonista no podía entender por qué la anomalía se había convertido en una mujer, pero seguía siendo aterradora. También recordó cómo ella le había dicho algo estúpido sobre un corazón. El protagonista miró sus dedos y vio una cicatriz idéntica en su dedo anular. Intentó calmarse y ser paciente. El sacerdote dijo que desafortunadamente, esta decisión no era de ellos, sino de sus superiores. Tojiro dijo con tristeza que deberían mantenerla aquí en el dormitorio estudiantil. El sacerdote declaró en voz alta que esa era la primera regla de un exorcista. El protagonista preguntó, ¿las órdenes de los superiores son absolutas? El sacerdote respondió groseramente, ¿algo más? Churro sugirió, la misión es lo primero. El sacerdote le puso las manos en los hombros y dijo, exactamente. Le dijo que no se preocupara porque él también se quedaría aquí y revisaría de vez en cuando cómo le iba. El protagonista pensó que en pocas palabras no podía renunciar a todo esto. El sacerdote se acercó a la puerta, la abrió y le dijo que lo pensara desde una perspectiva diferente. Literalmente estaría viviendo con una criatura de leyenda, y esta sería una buena oportunidad para aprender más sobre las anomalías, añadió diciéndole a Tojiro que lo intentara. Miró al rey de las bestias y dijo, fácil de decir. La chica asomó por el balcón y vio la ciudad. Preguntó quién era el dueño de este asentamiento humano. Se estiró hasta su altura máxima y rasguñó el techo con su cuerno, diciendo que era la primera vez que entraba en una morada humana. El protagonista la vio rasguñando el techo y dijo que cada vez que se movía destruía todo. Que tuviera cuidado. La chica cruzó los brazos frente a ella y dijo que era imposible porque ella era la reina de las bestias y cada paso que daba traía ruinas con ella. El protagonista apretó los dientes de rabia y le gritó fuertemente que tuviera más cuidado. Le señaló con el dedo y dijo que no le importaba si ella era el rey de las bestias o cualquier otra persona si continuaba así. No quedaría piedra sobre piedra en esta casa. El protagonista preguntó cómo vivirían y escaparían del frío y del calor, especialmente porque alguien había construido esta vivienda y ella estaba desperdiciando sus esfuerzos con su destrucción. La chica asintió en silencio y lo escuchó. Tojiro le ordenó que se sentara y se quedara quieta mientras él limpiaba el desastre. Ella asintió y hizo lo que él ordenó. El protagonista gritó sobre cómo su techo ahora estaba cubierto de grietas, pero se tranquilizó a sí mismo diciendo que solo un poco más. La chica se sentó en silencio en el suelo en medio de la habitación, con las piernas recogidas bajo ella. El protagonista murmuró con rabia que todo estaba listo. Ella pensó que él era muy estricto. Tojiro barría el suelo y pensaba en cómo Quatra había dicho que completarían la misión con éxito y él recibiría la libertad que deseaba. Sí, claro. El protagonista recordó las palabras del sacerdote, pero no lo consideraba libertad, más bien una misión de observación. La chica le arrancó en la cabeza a un conejo de juguete y preguntó cuándo comería su carne. El protagonista, enojado y a gritos, preguntó, ¿está haciendo esto otra vez? Él la enterró parte de su cuerpo y le aseguró que su carne sería de su agrado, especialmente alrededor de su estómago y piernas. Churu le dijo en voz alta que se cubriera y añadió que no la comería. Le pidió que dejara de hablar de eso. Estaba clasificando verduras y le decía que en el enorme asentamiento humano había carne más sabrosa que la suya. Le sirvió un plato lleno de arroz y carne y le dijo que lo probara. Ella metió la cuchara en su boca y aceleró notablemente. El protagonista vio cómo la monstruo comía vorazmente y preguntó, ¿qué es tan delicioso? La chica, con la boca llena, intentó sonreír. El protagonista la miró con interés y dijo, me gustó una vez. Le preguntó si quería más. La chica se comió toda la comida de la casa y al terminar el último bocado pidió más. El protagonista respondió que ella había comido todo y no quedaba nada en la casa. Ella lo miró con tristeza, tras lo cual él dijo que entendía y que ahora iría a la tienda a comprarle algo. Salió de la casa
y se dio cuenta de que ni siquiera había probado su propio arroz. Tojiro no entendía qué estaba haciendo. El protagonista recordó cómo ella señalaba su cuerpo y decía que allí también había carne deliciosa. Entendió que no solo estaba viviendo con una anomalía que constantemente le ofrecía comerla, sino que ella literalmente destruía todo lo que tocaba. Le preocupaba que ella devorara toda la comida de la casa, pero se tranquilizó al pensar que al menos intentaba escucharlo y comía su comida con placer. Se dio cuenta de que esta mujer hablaba en serio. El protagonista se sentó cerca de la estantería de comestibles, preguntándose qué comían incluso las anomalías. Quater estaba detrás de él y preguntó: ¿Fuiste a comprar víveres? Tojiro preguntó: ¿Decidiste visitarlos otra vez? El sacerdote respondió que ya había dicho que se quedaría cerca. El protagonista preguntó con tristeza: ¿De verdad tan cerca? El sacerdote preguntó con calma: ¿para quién estaba eligiendo la comida? ¿Para Behemoth? El protagonista dijo que para él mismo. También, después de todo, ella se había comido todo en su casa. Vio la expresión atónita del sacerdote y añadió con una sonrisa: si tan solo hubiera podido ver su cara molesta cuando se dio cuenta de que no había más comida en la casa. Miró hacia abajo y le dijo a los sacerdotes que la miró y no la vio como una anomalía que deseaba hacer daño a la gente. Agregó que quizás con su ayuda podrían comunicarse con otras anomalías y finalmente encontrar un terreno común con ellas. Habló aún más alto: quién sabe, tal vez no tendrían que matarlos y encontrarían una manera de vivir en paz con ellos. El sacerdote lo detuvo y le aconsejó que no pensara en eso de esa manera, porque sin importar cómo se comportara ahora, los humanos y las anomalías son especies diferentes, y en cualquier momento una anomalía podría quitarle la vida a una persona, especialmente si es un Behemoth. El protagonista intentó objetar con tristeza, diciendo que ella no se había transformado en una bestia nuevamente y no había atacado a nadie. Corte respondió con calma que sería demasiado tarde para arrepentirse una vez que ella le mordiera la mano. Lo miró y esperaba que entendiera. El sacerdote agregó que nadie le estaba impidiendo establecer contacto con ella, pero no debía bajar la guardia y resistir su naturaleza pacífica, porque nadie sabía cuándo ella se transformaría de nuevo en una bestia y comenzaría a causar estragos. Tojuro dijo con tristeza que no pensaba que ella fuera mala, y la cicatriz en su dedo comenzó a silbar. Él y el sacerdote miraron su mano con sorpresa y escucharon un mensaje que decía que habían pasado más de 10 minutos desde que estaba a 200 metros del objeto, y el compromiso fue anulado. El protagonista, sorprendido, preguntó por qué la cicatriz le estaba hablando y qué demonios era ese objeto. Se señalaron mutuamente y gritaron al unísono: «¡Behemoth!». Sintieron el suelo temblar bajo sus pies y salieron corriendo a la calle. La gente que pasaba no entendía qué estaba sucediendo. El protagonista se dio cuenta de que una pequeña casa en Japón no era adecuada para anomalías de su tamaño, y gritó con miedo. Se volvió a transformar en una bestia. Se dio cuenta de que el Behemoth había asumido su verdadera forma y el área estaba a punto de convertirse en ruinas. El protagonista no entendía cómo podía suceder esto y le preguntó al sacerdote cómo había ocurrido. Quad ajustó sus gafas y dijo que él mismo, para ser honesto, no tenía idea, pero agregó que sabía con certeza que si no la detenían, muchos ciudadanos inocentes sufrirían. El protagonista miró su anillo y gritó para que todo volviera a como estaba, a lo que recibió la respuesta, que actualmente era imposible. Scar agregó que para hacer esto el Behemoth necesitaba ser sometido. El monstruo rugió muy fuerte por toda la calle. Quarter sacó una pistola y le dijo a Tojuro que ella había revelado su verdadera naturaleza y que necesitaban irse. El protagonista lo miró confundido y preguntó por qué había sacado una pistola. Quarter respondió de manera grosera: ¿no es obvio? Agregó que su trabajo era proteger a los residentes de la ciudad. Quarter dijo que no sabía exactamente qué quería decir con apaciguar, pero si ella continuaba haciendo daño a la ciudad y a sus residentes, ellos como exorcistas no tendrían más remedio que ejercerla. El protagonista, con miedo en los ojos, preguntó de nuevo. Ejercer. Se dio cuenta de que esto definitivamente no podía permitirse y corrió hacia el Behemoth. El monstruo golpeó su mano contra el suelo, levantando grandes nubes de polvo, causando que la gente se dispersara. 4 intentó detener a Churro, diciendo que las cosas estaban graves y que a este ritmo la ciudad sería arrasada. 4 tomó la mira y dijo que necesitaban actuar. El protagonista pensó que tenía que haber una manera de detenerla. Decidió: venga lo que venga. Respiró hondo y gritó en voz alta: «Detente, siéntate». El sacerdote, la gente y la bestia lo miraron con desconcierto.
pero el monstruo se sentó, lo que sorprendió a 4. El protagonista no esperaba que funcionara, pero lo hizo. Y ahora no estaba destruyendo todo a su alrededor. 4 notó algo extraño en el cielo. Señaló y dijo que era demasiado pronto para relajarse. El protagonista no entendió de qué hablaba, así que 4 repitió, en el cielo. Miraron hacia arriba y vieron una gran cantidad de anomalías voladoras. El protagonista notó que todo el cielo estaba lleno de ellas, pero no había habido notificaciones sobre tantas anomalías en el área. 4 dijo en tono burlón. De hecho, notaron que todas las anomalías estaban girando a su alrededor. Toro no podía creer que ella las hubiera convocado a todas. 4 sonrió y respondió que la realidad era mucho más dura que los cuentos de hadas y las leyendas. El protagonista miró al cielo con miedo y se dio cuenta de que las anomalías eran de hecho criaturas peligrosas, pero recordó cómo ella había comido dulcemente su arroz. La bestia golpeó la anomalía enviándola volando contra un edificio. El protagonista recordó lo que el joven había dicho sobre destruir las viviendas humanas. Gritó en voz alta, «¡Behemoth!». La bestia soltó un fuerte rugido haciendo que todas las anomalías se dispersaran. Scar habló. Al volver a contactar el objetivo, asume forma humana. La bestia se transformó en humana y dijo que esos chicos vinieron a mirar porque apareció un Behemoth y ella los ahuyentó. El protagonista miró feliz a la chica, pero ella estaba desnuda otra vez. Rasgó un trapo y la cubrió. 4 los miró con sorpresa, incapaz de creer que el contrato realmente se había hecho. Toro miró a la chica preguntándose cuán fuerte era. En la siguiente reunión, un miembro del comité preguntó cuál era la magnitud de los daños colaterales, a lo que recibió la respuesta de que varios edificios habían sido destruidos, pero milagrosamente no había habido víctimas. Un miembro del comité preguntó al presidente si realmente tenía la intención de mantenerlo en Japón. Él respondió que por ahora no había otra opción y que tales órdenes venían de arriba. El presidente añadió que si lo pensaban, esta era su oportunidad porque era un poder desconocido que ningún país había poseído jamás. El presidente dijo que, por ejemplo, si ese chico podía seguir controlando al Behemoth, sería de gran ayuda para ellos. Un miembro de la reunión preguntó, «¿Controlar qué quería decir?». El presidente respondió que el Behemoth podría, por ejemplo, enamorarse. Los miembros lo miraron con desconcierto y la chica se burló de él. El presidente resulta es un romántico. Le pidió que se callara y añadió que era importante porque se trataba de sentimientos románticos. El presidente añadió que si lograba domesticar al Behemoth de esta manera, sería más fácil de manejar. Dijo que por ahora, para evitar que se repitieran tales incidentes, solicitarían apoyo de la sede de Kosuzu y lo vigilarían. El protagonista consideró si ella entendería, como había dicho Kutoru, y si podrían llegar a un acuerdo, quizás nunca tendría que matar de nuevo y podría volver a una vida normal. Sabía que había algo de lógica en ello, pero no entendía si era posible hacer que alguien se enamorara y obedeciera. El líder juntó las manos frente a él y dijo, «Como dicen en el amor y en la guerra, todo vale». Añadió que valía la pena intentarlo y anunció que la próxima misión había sido determinada para hacer que el Behemoth se enamorara del joven. El protagonista sentía que aún estaba muy lejos de una vida normal. El hombre de la oficina del alcalde dijo que los procedimientos estándar se habían completado y que el 90% de los edificios dañados habían sido restaurados, añadiendo que les habían ordenado permanecer aquí. Tohuro preguntó en voz alta, ¿en serio? Después de todo lo que había pasado, pensó que estarían aislados. El hombre respondió que eran un caso especial. Se acercó a la puerta con su asistente y dijo que si surgía algún problema podían contactarlo en cualquier momento. El hombre se inclinó y se fueron. El protagonista y la chica los miraron con asombro. MC consideró el poder del gobierno, pero se preguntó si realmente deberían quedarse en el centro de la ciudad. Notó a la chica sentada allí viendo la televisión y se preguntó si podrían quedarse así, y tal vez si podría establecer un contacto normal con esta criatura y llevarse bien. Algo cambiaría. Tohuro le pidió que no rompiera nada la próxima vez, pero no recibió reacción. La chica vio varias delicias en la televisión y no podía apartar la vista. MC notó que era Chinatown, después de lo cual ella abrió la boca y comenzó a mirarlo. El protagonista le preguntó al sacerdote si debería llevar al Behemoth a Chinatown. Él estuvo de acuerdo añadiendo que ella estaba pegada a la televisión. Tohuro se preguntó si podría invitarla a comer. Tal vez realmente se acercarían más. Se dio cuenta de que después de ese incidente realmente no pensaba que el Behemoth fuera malo. El protagonista le explicó esto al sacerdote diciendo que realmente entendería los pensamientos de Ei
ya que ahora era algo así como su guardián. Quatra se ajustó las gafas con una sonrisa y dijo, Tojurro como guardián. El protagonista se sonrojó y dijo, ¿estaba haciendo su mejor esfuerzo o no? El sacerdote recibió una llamada en su teléfono y le agradeció de manera plana por sus esfuerzos. Tojurro intentó escuchar. El jefe de la rama japonesa de exorcismo Kamanuma había llamado a Tojiro y dijo que el lado opuesto deseaba hablar con él personalmente. Añadió que el Behemoth era un asunto de suma importancia para exorcismo y que proporcionarían su total apoyo. Pidió una cálida pero máxima bienvenida. Tojurro preguntó con enojo, ¿en serio? El jefe respondió, por supuesto. Añadió en voz alta que ellos también querían establecer una buena relación con el Behemoth y domarlo, pero se corrigió abruptamente. No, y dijo que deberían acercarse. Entonces tal vez el Behemoth escucharía sus palabras. El protagonista se sorprendió, diciendo que esto tenía sentido porque había estado pensando en ello. El líder dijo que si le mostraba bien la ciudad y le gustaba, no solo dejaría de destruirla, sino que incluso la protegería. El protagonista estuvo de acuerdo, y el líder añadió que ahora era su trabajo como guía mostrarle las delicias del mundo humano. Aceptó su orden, y el líder añadió que el nivel de simpatía era la clave de una vez por todas. El líder pidió una conexión más cercana y convertirse en un hombre especial para el Behemoth. Lo llamó un sorteo, añadiendo que sería como acompañarla en una cita, pidiéndole que actuara con la intención de hacer que se enamorara de él. El MC sorprendido pensó, una cita, llevó a la chica afuera, y caminaron por un callejón concurrido. Caminó por la calle con ella pensando que esto era solo una especie de charla porque podría terminar peor que en una misión para destruir X. Notó que antes de hablar sobre citas y enamorarse, nunca había salido con chicas. El protagonista no entendía qué hacer o qué era una cita. No sabía qué hacer para que se considerara una cita. Toyuru reflexionó sobre el hecho de que incluso habían preparado ropa especial para la cita. La gente la notaba en la calle y comentaba lo hermosa que era. La miró y pensó que incluso con ropa humana estaba vestida con buen gusto y era realmente hermosa. El protagonista recopiló una gran cantidad de revistas de viajes y se dio cuenta de que hoy tenía que acompañarla adecuadamente. La llamó y dijo que había estado estudiando un libro de psicología y que le mostraría un montón de cosas hoy. Se habían decidido por una revista donde ya había visto un lugar de interés. La bestia murmuró que algo delicioso olía y salió corriendo. Toyurro intentó llamar su atención y llevarla a un lugar turístico, añadiendo que había un sitio con té delicioso un poco más adelante, pero ella lo ignoró y continuó comiendo. La chica lo agarró del pecho y lo acercó más. Le dijo que era muy lento, añadiendo que había mucha gente aquí y que podría perderse por su pequeña estatura. Él gritó enojado que solo era porque ella era tan grande. Ella respondió que no le importaba y le dijo que se sujetara de ella. Él repitió sus palabras sobre no importarle en su cabeza con sorpresa. La chica puso su mano en su pecho y dijo que podía hacer lo que quisiera porque después de todo, era su mano. La gente escuchó esta frase y comenzó a mirarlos con confusión. El protagonista le pidió enojado que se detuviera diciendo que los estaban mirando de manera extraña. Tomó su mano y continuaron por la calle. La gente no entendía quiénes eran hermanos padres y un niño. Tal vez una pareja, pero los consideraban adorables. Tojurro pensó que tomarse de las manos era lo más normal que se podía hacer. Pero si lo piensas, un chico y una chica tomados de la mano, él se sentía muy avergonzado por eso. Pensó dulcemente en cómo tomar de la mano adecuadamente, pero se detuvo, y recordó cómo a menudo hacía esto con su padre y su madre. Estaba preocupado por esta escolta, y solo quería que todo estuviera bien. Hizo esto para que no se perdieran el uno al otro. Tojiro sostuvo su mano y sintió algo extraño. Quería que alguien lo ayudara. La chica leyó la palabra escolta en el cartel y preguntó qué era. El protagonista frunció el ceño y no le respondió. Ella se metió un pastel en la boca y comentó que mirándolo bien el mundo humano es muy interesante. Miró a las chicas felices y a los compradores en la fila. La chica comentó que la comida también imparte diferentes sabores. El protagonista estuvo de acuerdo, añadiendo que él también siempre había notado lo delicioso que olía. Ella comentó con tristeza que las cosas suelen romperse cuando se acerca. La chica añadió que todos le tenían miedo y que solo podía llegar a un lugar como este asumiendo esta forma. Toyurro se sorprendió por lo que escuchó y no podía creer lo que oía. Le preguntó por qué había estado observando desde lejos. La chica asintió con aprobación y lo miró añadiendo que no quería incomodar a nadie con su presencia. Quarter escuchó la conversación en silencio y se volvió cauteloso. El protagonista, sorprendido por lo que ella dijo, la miró en silencio. Añadió que realmente no era mala.
Ella lo miró patéticamente y dijo, «Me miras y dices que no está mal». Él estuvo de acuerdo con ella y recordó que sus acciones en aquel entonces habían sido extrañas. Notó que ella intentaba no destruir lo que explicaba mucho, y además, ella lo había escuchado el otro día. Ella lo miró a los ojos y dijo que era Eka, que aplastaba y atacaba. Tohuro la miró y preguntó, ¿de eso estaba hablando ahora? Ella se rió y se acercó más a su cara. La chica murmuró en voz baja, «No está mal». «Bueno», añadió que dado que él había cumplido su deseo, entonces él tampoco estaba mal. Ella le pidió amablemente que la trajera aquí de nuevo. Quarter vio todo esto desde la esquina y se sintió complacido con lo que estaba sucediendo. Notó que la relación con el Behemoth se estaba desarrollando bien. Quarter ajustó sus gafas y pensó que tal vez domesticar no era una estrategia tan mala, y si hacía que el objetivo se enamorara, Tojiro podría ganar control sobre los pensamientos del Behemoth. El protagonista no entendía qué tipo de control, ya que él mismo parecía estar bajo control ahora. La chica miró a sus ojos y comentó que no le importaría coquetear con él. Se dio cuenta de que incluso tuvo una reacción de chica. Al darse cuenta de que había sido completamente sorprendido, fue simplemente una reacción defensiva. Pero aquí el equilibrio de poder se había invertido por completo. Trey se dio cuenta de que esto era algo inesperado, y se preguntó cómo debería informar a la sede. La chica vio miedo en sus ojos y preguntó qué pasaba. «¿Qué?». Toyurro respondió en voz baja y preocupado que no había pasado nada, pero pensamientos giraban en su cabeza sobre que era un Behemoth y que no podía ser perdonado, sino que debía ser asesinado y destruido. Un informe sobre la conexión entre la aparición de Eka y las leyendas. Otras criaturas toman formas notablemente similares al folclore local. Se formuló una hipótesis de que los Aik, utilizando alguna habilidad, moldeaban su apariencia imitando leyendas, y que tal posibilidad existía. Tohuro pasaba con una bolsa y notó a Quattro leyendo materiales complejos. Comentó que le gustaban los libros. Quattro estuvo de acuerdo con él y dijo que eran cosas con historia, y eso era bueno. Añadió con una sonrisa que además las leyendas y los cuentos de hadas también contenían métodos para domesticar criaturas míticas. Quattro comentó que si él los leía, podría encontrar una manera de derrotarla. El protagonista miró el libro con confusión y preguntó, ¿quién? Quattro sonrió y respondió, Behemoth. Comentó que había notado cómo se había interesado en ella como mujer. Se quejó descontento. Que Quattro supuso que podría haber algo sobre sus preferencias. Por ejemplo, su tipo de hombre favorito. El protagonista gritó descontento que no era eso, sino que ella era un Behemoth. Quattro le entregó el libro y añadió que reunir información era muy importante porque tenían que hacer que él domesticara al Behemoth. Tohuro hojeó el libro y vio un juguete que una vez tuvo. Pensó que Eka cambiaba de forma usando algún tipo de poder, ¿verdad? El protagonista se dio cuenta de que si eran capaces de tal cosa, solo añadía al misterio. Intentó entender qué era realmente un Eka. La chica escuchó un extraño sonido metálico y una rejilla de ventilación cayó a la derecha de la bañera en la que estaba tumbada. Pequeñas anomalías salieron con cubiertos en las manos e intentaron matar al Behemoth. Quattro notó el extraño sonido en el baño y preguntó, ¿qué está pasando? Behemoth salió corriendo del baño muy rápido y cayó sobre Tohuro, cubriéndolo con su cuerpo. Ella aplastó su cara con sus grandes pechos y él no podía entender qué estaba haciendo. El protagonista sacó sus cosas y le dijo a la Behemoth que se vistiera. MC y la Behemoth miraron a los atacantes, confundidos sobre quiénes eran. Quattro sonrió y preguntó, ¿no los has visto antes? Los miró y dijo, eran goblins. To preguntó sorprendido, ¿goblins? Recordó cómo se veían en el libro y preguntó sorprendido, ¿no deberían ser diferentes según los materiales? Catre respondió que generalmente solo eran un poco traviesos, por lo que rara vez se convertían en objetivos de destrucción. Añadió que también eran débiles y en las interpretaciones del folclore europeo. Además, en tiempos modernos se les representaba como demonios malvados, astutos y menores. Quattro notó que había pocos informes de ataques a personas, pero en otras palabras, su propósito. Los pequeños goblins saltaron por el suelo recogiendo basura y repitiendo constantemente la palabra vida. La chica los miró con una mirada enojada y añadió que si se atrevía a involucrar al joven en esto no habría piedad. Ella añadió con enojo que se arrepentiría de haberse atrevido a tocar el dominio del Señor de las Bestias incluso por un momento. El protagonista recordó cómo la chica en el mercado había dicho que no quería que nadie resultara herido por su presencia. La detuvo abruptamente, la miró a los ojos y dijo que quería intentar algo. Tohuro le pidió al sacerdote que le lanzara el libro.
Quatre lo lanzó con precisión justo en sus manos. El protagonista hojeó rápidamente las páginas buscando la página sobre goblins. Buscó en el libro recordando leyendas y cuentos de hadas. Realmente hay métodos para domesticar criaturas míticas. Rápidamente encontró la página correcta y le pidió en voz alta a la Behemoth que esparciera la pelusa de los cojines. Los goblins comenzaron a perder la cabeza al ver tanta basura. Hicieron sonidos extraños y luego comenzaron a limpiar todos juntos. Quarter vio esto, pero no podía entender por qué lo estaban haciendo. MC miró al sacerdote con una sonrisa y respondió que eran leyendas. Añadió que podrían considerarse monstruos ahora, pero en realidad eran originalmente espíritus del hogar. El protagonista notó que les gusta hacer travesuras, y a veces son traviesos, y se les llamaba, creo, duendes. Mencionó que había una teoría de que ayudar en el hogar también era un lado de los goblins como en ese libro ilustrado. Miró a los lindos goblins y recordó a Quat. Él mismo dijo que había métodos de domesticación allí. Quatre miró a los goblins con sorpresa y no podía creer que realmente funcionara. Los goblins reunieron toda la basura en un solo montón y comenzaron a gritar, ¡limpia! ¡Limpia! Turro notó que la casa instantáneamente se volvió limpia. Les entregó 2 galletas añadiendo que eran su agradecimiento. Los goblins estaban encantados con este regalo y comenzaron a romper las galletas y compartirlas entre ellos. El protagonista levantó las manos con alegría y gritó, ¡funcionó! La chica llamó su atención y le dijo que los mirara. Tojarro sonrió y dijo, nadie resultó herido esta vez, así que no tiene nada de qué preocuparse y puede quedarse aquí. El monstruo lo miró dulcemente y dijo que realmente estaba tratando de hacer realidad su deseo. Él la miró y respondió, cierto. La chica se sintió conmovida por sus palabras y presionó su pecho contra él nuevamente. MC se apartó de ella con una expresión descontenta, confundido. La chica lo miró patéticamente y dijo nada. Preguntó cuándo serían los dulces. Yuru con voz áspera la obligó a vestirse primero. Pensó nuevamente en el Eka que atacaba al Behemoth. No podía entenderlo ya que eran Ekai y habían venido específicamente a matar. Entonces, ¿era realmente el Behemoth un gran obstáculo? El líder se sentó en su escritorio observando la anomalía y a Tohiro. La monja sentada a su lado comentó que era muy ingenuo considerando que esta chica era peligrosa. El líder tomó el control remoto de la televisión y preguntó con duda. De verdad, añadió que pensaba que todo iba bastante bien. La monja encendió un video en la televisión y supuso que el líder realmente quería domesticar al Eka. Pero los Eka son criaturas que utilizan habilidades peligrosas inaccesibles para los humanos y destruyen todo en un abrir y cerrar de ojos. Ella señaló que así son y dijo que la violencia excesiva debe ser reprimida adecuadamente con fuerza. La monja apagó la televisión y dijo que era hora de llamar a esos chicos para que ayudaran. Los profesionales en destruir Eka. La chica había dormido mal y soñó que se había convertido en un monstruo nuevamente, y comenzó a destruir todo y sembrar el caos. Realmente no quería destruir la ciudad y ver a la gente huyendo de ella. La chica abrió los ojos y vio que estaba durmiendo en la misma cama que Tohiro. El protagonista notó la lluvia afuera y se puso un impermeable. La chica realmente no quería dejarlo salir ya que estaba preocupada por convertirse en un monstruo nuevamente. MC le pidió que lo dejara ir, sin entender qué le pasaba hoy. Ella le preguntó a dónde iba y comentó que era mejor no dejar solo al rey de las bestias. Tohiro respondió groseramente que iba a limpiar las canaletas aunque no quería, pero no podía hacer nada al respecto porque estaba de servicio. La chica lo miró preocupada y dijo que ella era un Behemoth y si se separaba de él, volvería a su verdadera forma. El protagonista la tranquilizó y dijo que todo estaría bien porque él estaría allí. Quatre paseaba por Japón con un paraguas en la mano y una bolsa colgada del hombro, y notó que este país realmente era un tesoro de libros, textos impresos y cuentos ilustrados. No había forma de resistirse a todo. Subió las escaleras hacia la casa de Churro y notó al Behemoth en el balcón. La saludó y notó su dulce rostro jugando con los duendes. Quatre observó que esta era una expresión bastante rara. Preguntó con interés por qué estaba allí. Ella señaló con un dedo triste al protagonista y añadió que él la había dejado y se había ido. Quatre lo vio y preguntó, «Limpiando el vecindario, ¿eh?» Pensó que era bueno que se hubiera encariñado tanto con ella. Quatre la vio esperando el regreso de Tohiro y se dio cuenta de que todo iba según lo planeado. Y en cualquier caso, probablemente era una razón para alegrarse. La chica miró la bolsa de libros y le preguntó, «¿Qué es esto?» Quatre levantó el libro y dijo que eran historias y su pasatiempo. Se lo entregó y le ofreció leerlo.
Ella tomó el pequeño libro en su mano y sin querer comenzó a arrugarlo. Quatra tomó el libro y dijo que era mejor no hacer eso ya que tenía un mal presentimiento sobre ella. Se volvió hacia ella con una sonrisa y le pidió que le contara sobre sí misma. La chica lo miró con asombro. Quatre asumió que la historia de una bestia divina como ella era un puro mito. ¿Verdad? Añadió que estaba muy interesado en el lado del mito que no se cuenta ya que su historia merecía convertirse en una leyenda y también quería escucharla. Quatre sonrió y dijo que estaba bromeando. Ella escuchó en silencio y dijo que no era nada especial. Qua dudó de sus palabras y dijo de nuevo. La chica miró al cátar y dijo que no era cierto nada porque cada vez que aparecía en las aldeas, simplemente caminaba y rompía cosas. Quatre escuchó con gran interés y una expresión astuta. La chica añadió que a veces se acercaba por curiosidad sobre las costumbres humanas, pero cada vez destruía casas y ahora las tierras circundantes se estaban convirtiendo en un desierto. Notó que en cuanto daba un paso la destrucción comenzaba a ocurrir por todas partes, y luego volvió en sí y resultó que era la reina de las bestias. Ella observó que así es como se veía desde la perspectiva de la reina de las bestias. El monstruo miró al protagonista desde el balcón y dijo que desde entonces la gente no se había acercado a ella porque inicialmente era una bestia alejada de la vanidad del mundo. Pero nada ha cambiado y se ha acostumbrado a la soledad. Quatre respondió con tristeza que realmente no parecía así. Observó a Churro interactuar con su vecino y se dio cuenta de que incluso había alterado la norma para la reina de las bestias. La chica lo miró dulcemente, ansiosa porque el protagonista terminara su trabajo y regresara a ella. Quatre notó esto y la molestó sonriendo mientras preguntaba. «Es solitario sin Torjo, ¿verdad?» La chica miró al sacerdote y dijo que se sentía sola. Quatre señaló que ahora, a diferencia de antes, Tojaro siempre estaba a su lado, ¿verdad? Añadió que entre los humanos era verdaderamente raro uno que se preocupaba y la protegía. Miró al protagonista y dijo que ya no era una bestia solitaria porque Tojuro se estaba convirtiendo en parte de su vida diaria. Si ella destruía algo, él la regañaría y se preocuparía por ella, pero se quedaría a su lado pensando en su felicidad. Se dio cuenta de que la felicidad residía en lo cotidiano. El protagonista llamó a la chica y le saludó. Añadió que la lluvia había cesado e invitó a salir a pasear ya que había terminado de limpiar y el supermercado tenía una oferta especial en cerdo. Le preguntó si iría con él. La chica estaba recordando momentos dulces con él y después de una breve pausa dijo que sí. Quatre se sorprendió al ver al Behemoth saltar sobre la barandilla y lanzarse desde el segundo piso al suelo. Tojuro le preguntó si quería ir con ellos. Quatre dudó y respondió que no podía añadiendo que iba a salir y volvería pronto. Quatre consideró el moretón en su dedo y pensó que era una alucinación, pero las emociones del objetivo estaban cambiando. El protagonista y el Behemoth caminaban por la calle cuando una enorme cadena de metal voló hacia ellos. El Behemoth, rápidamente y sin ruido, cubrió al protagonista con su cuerpo. MC notó que se movía sorprendentemente ágil a pesar de su enorme tamaño. Quatre observó todo esto con asombro pensando en la herida en la piel del Behemoth. Toro miró la oscura silueta pero no pudo averiguar quién era. La chica con las cadenas en las manos preguntó, ¿la había olvidado? Añadió que le había enseñado a atacar a otras criaturas y destruirlas de inmediato, porque si dudaba, habría un mar de víctimas. El protagonista, con una expresión confundida y una voz temblorosa, quería preguntar por qué a ella. La soldado se llevó la mano a la boca y preguntó, ¿cómo puede hablarle así a su mayor? Parece que necesitan martillar esto en su cabeza una vez más. El sacerdote la miró y se dio cuenta de que debería estar en otra misión. ¿Pero quién la había llamado? Esta chica era un Exos, una capitana de alto rango de un escuadrón de combate. El protagonista se dio cuenta de que el hijo Hansa estaba frente a él con el aura de una abrumadora fuerza de guerrero. Hansa apareció de repente, detrás del protagonista, le lamió la mejilla y preguntó, ¿te has lastimado otra vez? La chica tomó su mano y añadió que no estaba lo suficientemente preparado como se esperaba y necesitaba reeducación. Ella le mordió el dedo suavemente. Después de lo cual, Behemoth la empujó con la mano y cubrió al protagonista, quien preguntó qué era eso y quién era la mujer. El protagonista explicó que la chica era Sun Hong, una de las mejores exorcistas élite entre ellos y una de las que más odiaba a Eka. Tojuro levantó su bastón pero no podía entender por qué la mayor estaba allí. Movió al Behemoth detrás de él y comenzó una conversación. Notó que no se habían visto en un tiempo. Ella miró en sus ojos y sugirió que quizás había habido un apagón de comunicación desde el cuartel general. El MC añadió que él y el Behemoth estaban juntos por órdenes de arriba. Hunts respondió que había escuchado pero no importaba.
Ella balanceó su arma, pero no podía entender por qué él de todas las personas había recibido tal orden. El protagonista paró el golpe y escuchó que le pedían que retrocediera ya que la destruiría. Churu, con la voz llena de ansiedad, pidió que no lo hicieran aquí ya que estaban en la ciudad. Quater intentó calmarlo y dijo que terminaría rápido. El protagonista gritó en voz alta y pidió a todos que esperaran. Le preguntó. Ella también había sido informada de esto desde arriba, ¿verdad? Notó que un behemoth era un caso muy raro de un Ike convirtiéndose en humano. La chica lo miró con desconcierto y preguntó, ¿y qué? El protagonista volvió a pedir en voz alta ser escuchado y añadió que recientemente incluso habían logrado hacerse amigos de los goblins. Entendía que siempre los habían atacado, pero ahora la situación ya no era tal que solo necesitaban destruirlos. Toyurro cubrió al behemoth con sus manos y añadió que ella tampoco necesitaba ser destruida, aunque era torpe, era amable. Observó a la mujer mayor preparándose para la batalla y añadió que ya no necesitaban pelear y preguntó, ¿no es mejor así? Juna, con la voz llena de ira, insistió en que no había necesidad de albergar sentimientos por los animales y que Eka debía ser destruido de inmediato, incluso si tenían alguna fuerza de voluntad. Mientras fueran acá, el final sería el mismo. Ella balanceó su arma y pidió al protagonista que retrocediera. El behemoth paró el golpe con su mano y se preparó para pelear. El protagonista le pidió que retrocediera, ya que la hoja era muy afilada. El behemoth dijo con calma, y esta es una hembra clara y hermosa. Ella miró en sus ojos y notó que inicialmente este mundo era la ley de la selva y simplemente había que ganar. Toyurro recordó cómo esta chica le había mordido el dedo y le dijo al behemoth que era una hembra que intentó devorar al joven. El behemoth, con una cara dulce, repitió sus palabras y él añadió que ella era una de esas que devoraban a personas como él. El anciano se preparó para asestar el siguiente golpe y con una voz áspera le dijo que no se atreviera a hablar palabras humanas con la boca de Ai. Ella continuó atacando al behemoth, insistiendo en que estas criaturas harían cualquier cosa para sobrevivir y que solo era un juego de impersonación. Hizo otro poderoso movimiento con su arma afilada y dijo, antes de que sea demasiado tarde, Churu vio que las cosas estaban mal y saltó hacia el behemoth. La empujó a un lado y se posicionó en el lugar donde había golpeado el arma. El behemoth gritó con preocupación en su voz. Joven. Pensó que no podía permitir esto porque pertenecía a este joven y este joven le pertenecía a ella. La cicatriz en el brazo del behemoth decía restricciones eliminadas, y una luz brillante bañó toda la calle deslumbrando ligeramente al protagonista. Churu vio cómo el señor de la bestia, el behemoth, comenzaba a transformarse. El capitán vio todo esto pero no pudo entender qué era o qué estaba sucediendo. La cicatriz en el brazo del behemoth indicaba que la transición al modo estaba comenzando. El behemoth comenzó a brillar intensamente y aumentar de tamaño. El protagonista comenzó a preocuparse por el behemoth y el anciano. Los vio preparándose para pelear, pero luego notó a alguien calmando al capitán. El protagonista notó caras familiares y les preguntó, «Parece que son de la rama japonesa». Agregó que era bueno que estuvieran ilesos. La chica y el chico detuvieron al anciano y se presentaron como subordinados del jefe de la rama japonesa. Agente exorcista A y agente B se acercaron al capitán y explicaron que sin importar cuántas órdenes de destruirla recibiera de arriba, la rama japonesa no podía permitir acciones militares imprudentes en la ciudad. Agregó que además, los cambios del behemoth mostraban un aumento en sus puntuaciones de habilidad. Los transeúntes preocupados estaban confundidos por la explosión. El agente B rápidamente dibujó un cartel que decía «Filmación de serie de televisión» y lo sostuvo sobre su cabeza. Sugiriendo que una intervención adicional sería peligrosa, el agente se puso gafas oscuras, sacó un borrador de memoria de su bolsillo y pidió a los transeúntes que miraran de cerca la varita. Los transeúntes olvidaron todo lo que habían visto después de un pequeño destello. El agente A miró al protagonista y agregó que este incidente fue transferido temporalmente a la jurisdicción de la rama japonesa. El agente B lanzó al capitán sobre su hombro y la llevó a un lado. Unsa gritó con ira y en voz alta que no perdonaría a Tohiro por esto. El protagonista gritó en voz alta y se disculpó con el anciano. Miró a los ojos del behemoth y agregó que no entendía nada en absoluto. El behemoth respondió con calma. El joven quiere protegerla y ella también quiere protegerlo. Miró la cicatriz en su brazo y notó que su cuerpo parecía más fácil de controlar de lo habitual. Supuso que era el efecto de la cicatriz. El protagonista la miró feliz y dijo que eso era muy genial.
Sonrió y sugirió que si su cuerpo era más fácil de controlar significaba que podría evitar destruir todo a su alrededor. El Behemoth lo miró con afecto y pensó que eso era algo bueno. Tohuru levantó su dedo índice y dijo: «Eso fue excelente. Y ahora intentarían no lastimar a la gente». El Behemoth respondió que lo entendía y dijo que no lo permitiría. Quatra se puso frente a sus colegas y preguntó. Behemoth respondió que entendía y dijo que no lo permitiría. Quatra se puso frente a sus colegas y preguntó. Así que la orden de destruir a Behemoth vino de esta persona. Su colega respondió que ella también era su jefa. La chica con el cachorro alrededor de su cuello le pidió al sacerdote que los ayudara con su tarea. Quatra sonrió y respondió que ahora era más parte del campamento pro Behemoth. La chica añadió que tampoco había visto a Tohiro en mucho tiempo. Dijo en voz baja que había venido aquí con gran entusiasmo, especialmente por el capitán. La anciana recordó a su querido Todoro-kun con tristeza en su rostro, pero esa Bakaiki se lo quitó de su lado. Ella lo recordó con lágrimas a los 6 años, y cómo lo cuidó desde entonces, cuando era tan adorable. El capitán no podía entender por qué se había convertido en esto ahora. Los exorcistas notaron que tenía una comprensión bastante distorsionada de cómo tratar a las personas. Quatra añadió que simplemente no sabía cómo mostrar amor adecuadamente. Quatra recibió una notificación en su teléfono y comentó que si lo dejaban ir, sería mejor para ellos también. Dijo que si tenían que pelear con ella también tendrían problemas, y en cualquier caso sugirió mantener la distancia y reservar tiempo para negociaciones. Un mensaje de la sucursal japonesa llegó a su teléfono pidiendo una reunión urgente. Quat anunció en voz alta que los exorcistas estaban a punto de reunirse. La chica que estaba a su lado les pidió que lo hicieran. Él miró la notificación de nuevo y se dio cuenta de que sentía que algo estaba mal. El barco navegaba por aguas costeras. Los marineros a bordo notaron que la embarcación actuaba de manera extraña. Un marinero preguntó: «¿Hay arrecifes?». Un segundo marinero se puso a su lado y preguntó: «¿Qué arrecifes?». Añadió: «Están en medio del mar». El capitán del barco intentaba girar el timón frenéticamente, sin poder entender qué estaba pasando porque el timón no respondía. Un enorme monstruo saltó del agua y cayó directamente sobre el barco haciéndolo añicos. Los marineros solo tuvieron tiempo de preguntar: «¿Qué demonios es esto?». Quarter convocó un consejo y explicó que en los últimos días habían llegado noticias alarmantes de las islas Tokio sobre naufragios que se avecinaban cerca de la costa. Tantas cosas incomprensibles y muchas personas desaparecidas. Añadió que la causa era desconocida ya que todo sucedía exclusivamente por la noche, y aquellos que lograron escapar insistían en una cosa: una isla había aparecido ante ellos. El protagonista miró el papel con sorpresa y preguntó: ¿una isla? Quarter recordó las palabras de los sobrevivientes, cómo habían descrito cómo una isla había aparecido de repente en medio del mar y cómo se habían encontrado con ella. Se dio cuenta de que esto no era una coincidencia y que probablemente algún espíritu maligno estaba involucrado. Después de una breve pausa, el Behemoth y la anciana se miraron a los ojos. Qatar aplaudió con una sonrisa y sugirió un descanso para sus amigos. Simplemente sugirió que olvidaran los eventos recientes. Boone respondió completamente impasible que era imposible ya que estos espíritus malignos no podían ser destruidos ni ahuyentados. Toyuru notó otro problema en su conversación y le pidió al capitán que no comenzara a discutir de nuevo. La exorcista con flequillo largo confirmó sus palabras. Se sentó de manera casual y sugirió una reunión hasta que llegaran a una investigación seria. Todos los exorcistas la miraron con asombro y preguntaron: ¿una fiesta? Ella respondió con calma que los informes de espíritus malignos solo aparecían por la noche y que no había señales en absoluto en este momento. La chica añadió: «También es importante conocer a tus compañeros». Se presentó como Arushi y tenía muchas ganas de conocer a Behemoth-kun. El capitán le preguntó enojado: «Ishii, ¿en serio?». Arushi, sonriendo, le dijo al capitán que estaba alargando deliberadamente la conversación con Tohuru. Ella le susurró en el oído que dejara al Behemoth con ellos y que intentara tener una conversación sincera con el capitán. MC preguntó sorprendido: «¿Qué?». Arushi lo miró a los ojos y dijo que el capitán había estado preocupado por él todo este tiempo. El protagonista preguntó sorprendido. Su senpai estaba preocupada. Arushi respondió que no era exactamente abierta. Después de todo era la capitana y tenía sus propios planes. Quatro se inclinó sobre Tohiro y estuvo de acuerdo con las palabras de la chica, añadiendo que ahora que eran un equipo, necesitaban trabajar juntos. Arushi apretó los puños y le pidió que hiciera que el capitán hablara antes de que comenzara la misión, añadiendo que podía coquetear y ponerle un poco de presión.
El protagonista no podía entender por qué él debía ser el que hiciera eso. Arushi pidió por favor añadiendo que solo él podía manejarlo, ya que necesitaban extinguir los espíritus malignos por la noche, así que era mejor no alargarlo durante el día. Después de que todos llegaron a la costa, el Behemoth y algunos exorcistas se cambiaron a trajes de baño y comenzaron a jugar voleibol de playa y a tomar el sol. Arushi lanzó otro saque y le dio al Behemoth en la cara. Ella accidentalmente se llenó la boca de arena y luego con su magia le echó arena a Arushi. El protagonista se movió rápidamente a un lado el mayor sin entender por qué toda la responsabilidad recaía sobre él. Los chicos tumbados en la arena comentaron que estaban en problemas. Con ese ambiente de resort sería mejor volver a casa. Le preguntaron por qué no estaba participando y cómo se sentía al estar en la playa por primera vez. Tohuro les dijo groseramente que se callaran ya que tenía cosas más importantes que hacer. El chico comenzó a bajarse los pantalones cortos y sugirió que los otros chicos también se quitaran la ropa. MC, enojado, les ordenó que se callaran y los llamó idiotas. Los chicos se quitaron las gafas de sol y se dieron cuenta de que debería haber hablado con Hansa-san, esa chica del primer escuadrón anti-Bill. Dijeron con pena que habían ido al mar y que ni siquiera tendría un baño adecuado, añadiendo que estaban de su lado. Sin pensarlo dos veces, los chicos corrieron hacia Behemoth con las manos en alto y ofrecieron jugar a la pelota de playa con él. Behemoth miró hacia atrás y notó al protagonista caminando con una expresión triste. Tohuro pensó que con esta senpai las cosas no eran tan simples después de todo porque ella quería eliminar todo el mal, y eso era todo. Solo tenía que relajarse a su alrededor y estaba perdido. Recordó cómo cuando era muy pequeño había terminado en su escuadrón y la espalda que lo protegía entonces parecía la más confiable. MC se dio cuenta de que realmente estaba preocupada por él. Aparte del tema del espíritu maligno, no era una senpai tan terrible. Ella lo llamó desde atrás y el protagonista se dio la vuelta, con miedo en sus ojos. La vio en traje de baño y se sorprendió de que hubiera aparecido. El protagonista sabía que esto no podía estar bien porque si no podían encontrar un terreno común, las cosas serían peores para todos. MC le preguntó, ¿no va a la reunión general? El capitán desvió la cabeza con desagrado y se disculpó. Probablemente prefiere comunicarse con un K. Él puede ir. Tohuro, avergonzado y tartamudeando, dijo que había venido a verla. Ella lo miró con ternura, pero no podía creer que él hubiera venido a verla. El protagonista pensó que esa no era la reacción que esperaba de ella. La miró con ira y pensó. Ahora bien, la chica entrecerró los ojos y lo vio a través de él. Se dio cuenta de que Arushi lo había engañado. La capitana se dio cuenta de que definitivamente no se rendiría solo porque Tohiro había llegado, pero para ella, él seguía siendo igual de dulce y igual de aterrador. El protagonista le dijo en voz alta que era cierto. No se habían visto en un tiempo y también comentó que ella era tan fuerte como siempre. Ella lo miró a la cara y dijo que parecía que había perdido la calma y no podía anticipar tal ataque e incluso se había alineado con Eka. La mayor se dio la vuelta y se dio cuenta de que estaba demasiado feliz de poder hablar con él de nuevo. Se sintió como si estuviera perdiendo. Tohuro notó lo revelador que era su atuendo prácticamente desnudo. La chica lo miró y pensó en lo lindo que solía ser, pero ahora era un mocoso sin vergüenza. Incluso esa ternura infantil aún permanecía. A pesar de que se había vuelto mucho más grande que antes, era como si una enorme serpiente apareciera detrás de ella y le dijera que lo devorara. Ella se acercó a él y comenzó a quitarle la camisa. MC intentó detenerla sin entender qué estaba pasando. La chica bajó su camisa y notó que las heridas habían aumentado. Mientras él estaba lejos de ella, había sufrido lesiones similares nuevamente. Ella añadió con tristeza que incluso después de eso, él seguía con Eka. Tohuro intentó justificarse torpemente, pero notó que el Behemoth era de hecho bastante bueno. Por supuesto, Eka estaba infligiendo heridas y el número de muertos no disminuía. Ella misma lo veía constantemente en las líneas del frente. MC se dio un puñetazo en el pecho y añadió que quería cambiar eso porque de los asesinatos sin fin todos estaban simplemente muriendo en vano y no quería que nadie más muriera, ni el Behemoth ni la mayor. Huns se acercó a él y dijo que no había cambiado en absoluto desde entonces y seguía siendo tan ingenuo y dulce como siempre. Ella lo tomó por los hombros y añadió que no entendía nada. Después de todo, es precisamente por esa imprudencia de aquellos que solo construyen ideales que Ike se vuelve salvaje y mata a personas inocentes. El Behemoth se dio la vuelta y notó al joven y a la capitana juntos. Asumió una postura de combate y se congeló. Arushi miró al océano y preguntó, ¿qué había allí, una isla?
Todos miraron a la mayor y vieron confusión en sus ojos. La capitana sintió de repente una extraña presencia. Comenzó a considerar opciones. Rocas. Un banco de arena Huns se dio cuenta de que algo estaba mal. Tal cosa no podría estar allí. Arusi y Quatre gritaron de miedo. Se dieron cuenta de que era una isla fantasma y de repente fueron cubiertos por una enorme ola. El protagonista cayó al agua pensando que era un tsunami. Vio a la mayor gritando su nombre con miedo en sus ojos y se sorprendió por esto. MC se dio cuenta de que algo gigantesco estaba surgiendo de las profundidades. En la larga historia de la navegación había aparecido una y otra vez, a veces como una serpiente, a veces como una tortuga o incluso un cocodrilo. Cuando emergía se confundía con una pequeña isla y la gente incluso desembarcaba en ella. Esta criatura legendaria atacaba barcos y personas en todo el mundo. Arushi y los exorcistas vieron al monstruo tragarse al protagonista. La mayor y el Behemoth se lanzaron al ataque para salvarlo. El Behemoth no podía entender cómo el monstruo podía hacer tal cosa y disparó un gran rayo de energía hacia él. Hunts intentó detenerla y le preguntó si estaba en su sano juicio. Ella agregó que no era un hecho que él estuviera muerto. Si ella hace volar este EK desde adentro, ¿qué le pasará a él? Sugirió que pensara un momento. Hunts le dijo groseramente que no se precipitara porque la vida de Togiro estaba en juego. Un exorcista de la orilla preguntó si la gente estaba bien. El capitán ordenó al Behemoth que no se acercara más porque quedarían inmovilizados en el agua y habría aún más bajas. Ella se zambulló bajo el agua y pensó en asegurarse de que Togiro estuviera bien primero. Realmente quería creer que este tipo, a pesar de ser el último exorcista subordinado, todavía estaba vivo. El Behemoth escuchó una voz familiar desde la cicatriz y preguntó al joven. Una pregunta vino de la cicatriz. El Behemoth Hunt, sorprendido, preguntó con quién estaban comunicándose. El protagonista respondió que estaban en contacto y reportó que estaba vivo. El capitán se alegró mucho al escuchar esto. MC pidió en voz alta que no lo atacaran. Hans preguntó descontento cómo podía insistir ahora en que no quería hacerle daño a Eka. Él respondió que eso no era cierto y que parecía que lo había golpeado directamente en el estómago. MC agregó que había otros sobrevivientes en su vientre, probablemente aquellos que habían desaparecido después del naufragio. El capitán se dio cuenta de que atacar a Eka era ahora completamente imposible. El protagonista, a través de la cicatriz, respondió que los salvaría y les pidió que intentaran neutralizar a este tipo sin causar heridas graves hasta que salieran. Hunts se dio cuenta de que esto era imprudente, ya que un gigante así no podía ser contenido sin lastimarlo. El Behemoth escuchó su voz con una expresión de alegría, luego se zambulló abruptamente en el agua. El capitán la miró con una expresión extraña. Sin poder comprender lo que ella estaba planeando, el Behemoth descendió a las profundidades del monstruo e intentó transformarse en un monstruo. El capitán le pidió que esperara, pero el Behemoth respondió. El joven está pidiendo ayuda. Hunts se preguntó si ella estaba actuando furiosamente por él. Obedeciendo a su instinto, no podía creer que hablara en serio ya que pensaba que era igual que los otros Akash. El capitán notó que ella afirmaba lo contrario y anunció que tenía un plan. El capitán se dirigió frenéticamente al Behemoth. Si quería salvar a Togiro debía hacer todo exactamente como dijo. Ella la llamó furiosamente bestia y dijo que la encontraba repugnante si realmente era capaz de pensar en alguien más que en sí misma. Ella la miró a los ojos y dijo que solo ahora apostaría por ella. El Behemoth se zambulló bajo el agua y se acercó al monstruo. Hans ordenó preparar su técnica y golpeó al monstruo submarino. El capitán advirtió a Togiro y les dijo que se sujetaran ya que habría un sacudón. Los protagonistas no entendieron del todo qué sacudón. El Behemoth inmediatamente golpeó al monstruo submarino. El monstruo aulló y escupió a las víctimas. Los exorcistas de la orilla notaron cuán poderoso fue el golpe al cuerpo. Ersi preparó su técnica y atacó al monstruo, causando que fuera electrocutado severamente. El Behemoth vio al protagonista llegar a la orilla y gritó, «Salvados. Todos están vivos. Gracias a Dios». Ella lo miró con una cara dulce, extendió su mano y lo abrazó, contento de que estuviera a salvo. El capitán miró el abrazo con celos y se sintió triste. MC recordó al monstruo y preguntó, «¿Qué pasa con la serpiente marina?» Se acercó más y se dio cuenta de que aún estaba viva, pero no sabía qué hacer con ella. Ersi notó que no podía simplemente dejar ir algo así. Era demasiado peligroso. Quatre preguntó, «¿Entonces simplemente la destruimos?» El protagonista miró en silencio al monstruo y lo consideró. Bajó la cabeza y dijo en voz baja, «No quiero matarlo». Y preguntó si había otra manera.
Quatra sonrió y notó que había comenzado de nuevo. Bones se quedó de pie a un lado preguntándose en silencio qué era esa cosa que parecía una marca. No podía entender por qué esta marca daba control sobre Eka. Aunque esto era previamente imposible, también tenía una función extraña. El capitán pensó que mirándolo de cualquier manera era más que solo una marca. Behemoth se acercó al monstruo acuático tendido, le puso la mano encima y le dijo que no lo matara, sino que lo neutralizara. El capitán observó esto desde la distancia, confundido. Scar habló de nuevo. Contacto por órdenes del contratista. Estoy comenzando a sobreescribir los parámetros del objetivo. Kuntz observó con rabia, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. La cicatriz en el dedo del Behemoth reveló que era una especie antigua que había sobrevivido hasta su época y formuló una hipótesis. Un reptil marino de la era de los dinosaurios todavía habita en el océano. Se había detectado un riesgo, y el nivel de amenaza superó el límite permisible. La cicatriz eliminó el riesgo que había detectado y formuló una segunda hipótesis. Un fenómeno psicológico de alucinación que también representa un peligro potencial para el cerebro humano. La cicatriz eliminó este peligro y el monstruo se levantó. El protagonista observó con asombro. El Behemoth preguntó por los restos de la cicatriz y qué objeto se seleccionaría para la corrección. El monstruo submarino giró en el aire y comenzó a transformarse. Se convirtió en una linda focita. La cicatriz en el dedo del Behemoth informó que la optimización estaba completa, transformándolo en la hipótesis menos peligrosa, una foca. Los exorcistas miraron a la linda bestia y se sintieron encantados.